El próximo ponente es Tata Pedro R.U.C., que él es maya, profesor y creador de narrativas de vivencias mayas, así como poemas en su lengua materna, publicados en varias revistas, periódicos, antologías y en sitios virtuales. Es galardonado en varias ocasiones por sus propuestas en la poesía y en la narrativa maya. Como integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muchimbal, camina como hijo menor las veredas de las comunidades mayas que protegen su territorio del despojo desarrollista en la península del Yucatán. Bienvenido y muchas gracias. Adelante. Hachki makinwol unchi kinwik u tsikbale no chomak tanto soklutano ki makinwol yanileng ichilesh tawetelesh tumentilekina le hatskakina tanu kulkon yunkin yeteluchokoji yetelukina le betiki makinwol behla talahani lentawetelesh. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contento de haber escuchado a nuestro hermano, a nuestro compañero en esta interesante reflexión sobre el tema que nos convoca a día de hoy. Y pues voy a sumar mi palabra, mi pensamiento y mi corazón a este espacio que me parece de mucho valor, de mucha importancia. Estamos hablando de nuestras raíces, estamos hablando de lo más fundamental y de lo básico que hay en un árbol, en sus raíces. Tal vez no es el tema que nos gustaría hablar. Tal vez nos gustaría hablar de nuestras flores y no de nuestras raíces. Hablar de nuestras raíces podría pensarse en una fortaleza, pero también se puede pensar en una debilidad. ¿Por qué no hablar de nuestras flores? Simplemente porque la colonización ha cortado nuestras flores. Simplemente porque, como dice el Chilam Balam, absorbieron nuestra flor y estos hombres que vinieron, estas personas que vinieron, lastimosamente con una mente y con un corazón turbio, arremetieron en contra de nuestra flor, de nuestra espiga como hombres y mujeres de maíz. Entonces, hoy, frente a este lamentable hecho, frente a este dolor, la mayoría de nuestros pueblos apenas conserva su raíz. Y por eso estamos hablando hoy de nuestras raíces. Y es más, apenas estamos reclamando nuestras raíces. Entonces, hablar de las raíces también hoy en este contexto se hace necesario, se hace importante, se hace urgente, porque cada día que pasa frente a circunstancias como el caso del COVID, en donde la mayoría de sus víctimas somos las personas que ya tenemos edad, que ya cruzamos los 50, 60, 70 años, y pues muchos se han muerto. En ese sentido, nuestras raíces se han debilitado durante más de 2 años con una enfermedad, con una pandemia que en opinión de muchos es un evento programado por los intereses de los poderosos de la colonia y que bueno, nosotros hemos pagado la factura más grande, nosotros los pueblos originarios hemos pagado la factura más grande con la muerte de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestras abuelas, y que bueno, nos dejan en la orfandad epistemológica. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber de qué está hecha nuestra raíz. En ese sentido, invocar o asumir el tema de nuestras raíces, me parece que tenemos que pensar en el modo de engrosar esta raíz. Es importante pensar en hacerla fuerte, y hacerla fuerte tiene que ver con estos modos tan básicos que ha
comentado nuestro hermano que habló anteriormente, que tiene que ver con la familia, cómo engrosamos nuestra raíz, cómo profundizamos nuestra raíz. Esto va a ser importantísimo en el sentido de que nuestra raíz le urge agua, le urge lluvia, le urge vitalidad, y esa vitalidad no la vamos a encontrar a día de hoy en estas grandes universidades, como él señalaba acertadamente, de que muchos creen que trayendo un doctorado de Europa, la persona se ha superado. A lo mejor ha superado otras cosas, pero ha perdido otras. Y eso tendríamos que verla. En ese sentido, cuando nosotros aquí en la península de Yucatán hemos visto cómo las escuelas son factorías que desindianizan a las personas de las comunidades. Las escuelas bilingües muchas veces han servido simplemente para desindianizar. Quienes conocen el programa del indigenismo establecido por Vasconcelos se darán cuenta que sirvió solamente para acabar con nuestro pensamiento, para acabar con nuestro corazón, para acabar con nuestras raíces. Eso es el programa que establecieron y eso no nos gusta, eso no nos alegra, eso no nos genera esperanza. Por eso, el engrosar nuestra raíz y profundizar nuestra raíz no depende de los sistemas políticos, no depende de la política pública, no depende de las becas que el gobierno ofrece, no depende de esas prebendas que el Estado establece, porque todas esas medidas son medidas contrainsurgentes, son medidas que están pensadas en acabar con nuestro pensamiento y con nuestro corazón. ¿Y por qué es importante engrosar y por qué es importante profundizar nuestra raíz? Si esto pasa en la misma lógica de nuestros abuelos y abuelas, los árboles, logramos agrietar todas las grandes paredes y los grandes muros o murallas que han establecido en el norte global y en el sur y en el centro. La colonización consiste en construir grandes murallas. La colonización consiste en evitarnos. La colonización consiste en disminuirlos. La colonización consiste en desaparecernos. Entonces, el miedo que tienen, el miedo que nos tienen, los lleva a construir grandes murallas. Sin embargo, si nuestra raíz se engrosa, si nuestra raíz se profundiza, es capaz de agrietar esas grandes murallas y, ¿por qué no?, derrumbar también esas grandes murallas. Y lo hemos demostrado. Nuestra fuerza, la fuerza de nuestros pasos, llamada migración, ha sido tan fuerte y ha derrumbado los muros de tabique y los muros de la injusticia, los muros de la ignominia, los muros del egoísmo. También lo hemos derrumbado cuando nuestras raíces se engrosan y se profundizan. ¿Qué significa esto? Significa no solamente defender un territorio, sino significa territorializar también. Parte de nuestra tarea, como decía nuestro hermano, es trabajar con nuestra familia, trabajar con nuestros vecinos, mostrarles nuestra vida, nuestro ejemplo. Eso implica territorializar. No solamente tenemos que cuidar lo que en este momento tenemos, sino tenemos que recuperar esos espacios que nos han arrebatado. Y en ese sentido, entramos a discutir un poco sobre esta palabra también en castellano y también pensado desde el occidental, la descolonización o la decolonización. ¿Cómo se ha hecho la decolonización hasta ahora en la mayoría de los espacios? Ha sido también, me parece, salvo lo que ustedes conozcan, me parece que ha sido un ejercicio académico muchas veces. Ha sido escribir libros para decir, no está bien lo que está pasando, pero se ha quedado en ese nivel. Yo creo que la mejor manera de decolonizar es regresar a la milpa, es regresar a nuestra lengua, es regresar a cantar con los pájaros, es regresar a caminar los montes junto con el jaguar, es regresar
a alimentar nuestra raíz y a engrosar nuestra raíz y a profundizar nuestra raíz. Tiene que ver con hechos, tiene que ver con lo que hacemos, con lo que podemos finalmente impactar en nuestra tierra, en nuestras aguas. ¿Cómo está a día de hoy nuestro territorio? A día de hoy no solamente está amenazado, nuestro territorio a día de hoy está siendo lastimado. En este país, en esta península maya donde vivimos, un gobierno que se ha autodenominado de izquierda ha decidido destruir la selva, los cenotes, la tierra, el agua, con un proyecto que se llama Tren Maya. Y para que nos duela tal vez un poco más, le puso a su tren el apellido Maya. Nosotros decimos que es un tren neoliberal porque además es un proyecto que arranca con esto que se conoció en el pasado como el Plan Puebla-Panamá. Este gobierno colonizador, este gobierno neoliberal, este gobierno que se autodenomina de izquierda, está acabando con miles y millones de árboles que estaban intocados desde hace muchos años. Está acabando con árboles centenarios, está acabando con las cuevas, con los cenotes, con el agua, está acabando con la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades. Y eso es justamente una manera de colonizar, porque a veces no nos damos cuenta que la colonización no es algo que se escape ni de las derechas ni de las izquierdas. Lastimosamente, cuando la derecha autodenominada gobierna, pues la izquierda nos agarra como carne de cañón. Hoy, cuando vemos cómo los gobiernos que se autodenominan de izquierda hacen lo mismo y le dan continuidad a un capitalismo salvaje, nos damos cuenta que no representan tampoco nuestros intereses. Y es así como se diluye allí nuestra lengua materna. Es así como se diluye allí nuestro esfuerzo. Es así como van secando nuestras raíces. Cuando contaminan el agua, cuando destruyen la selva, no solamente es un impacto directo a la tierra o al agua, es un impacto también a todo el territorio. Se impacta la vida de los animales. Por cada hectárea de tierra y de selva que acaban, es una parte de la casa de nuestros pájaros y de nuestros animales que se va acabando. Es el agua que se va secando y que va eliminando la vida de nuestros animales y de nuestros pájaros. Nosotros como pueblos originarios, como pueblos mayas, cuando decimos que vivimos en comunidad, no lo decimos pensando solamente en los hombres, en las mujeres o en los seres humanos. Nuestra comunidad tiene que ver con los animales, tiene que ver con los pájaros, tiene que ver con los árboles, tiene que ver con las plantas, tiene que ver con las flores, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la lluvia, con las piedras, con todo lo que está, incluyendo nuestra creencia, incluyendo nuestra sabiduría o nuestro conocimiento. Eso es vivir en comunidad. Por eso los pueblos originarios no pueden vivir en soledad. Por eso los pueblos originarios no tienen muchos problemas de traumas, de soledad y de ansiedad, porque tenemos todo en nuestro entorno, porque allá nuestros yuntzil son los que nos asisten. Ahí está nuestra mazorca, ahí están nuestras flores, ahí está nuestra fuerza, ahí está el conocimiento de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Entonces, la decolonización no es un asunto de reflexión solamente, no es asunto de opiniones, no es asunto de tratados, no es asunto de hipótesis y menos de tesis, porque aquí en México ya se puso de moda el plagiar las tesis. Entonces, tenemos que comenzar a hacer una decolonización que tiene que ver en la práctica con las cosas que hacemos, cómo nos hemos acercado a nuestros padres y madres creadores, cómo nos hemos acercado a nuestras aguas, cómo nos hemos acercado a la tierra, cuál es la espiritualidad que hemos construido junto a ellos, con ellos y para ellos, cómo hemos llevado a nuestros hijos a conocerlos, a reconocerlos, a vivir con ellos. Si es así, me parece que tenemos un camino que se va forjando,
un camino que se va engrosando, pero sobre todo una raíz que va agrietando esta posible realidad que nos está encerrando. Hoy tenemos esta tarea, pero también tenemos hoy esta convocatoria, tenemos hoy este encuentro, y esto es una muestra de la posibilidad y la capacidad que tenemos como pueblos originarios de hacer fuerte nuestra raíz y comenzar a vivir nuestra espiritualidad. Yo creo que una cuestión que debemos tomar en cuenta los pueblos originarios es que nosotros no nacemos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros somos un pueblo que justamente hemos sido repartidos como botín de guerra entre estas dos fuerzas. Lo de la derecha y la izquierda es un asunto colonizador. Bueno, Marx, pues a mí me van a disculpar los marxistas, pero Marx dice que estuvo muy bien que Estados Unidos haya invadido a México para que acelere su desarrollo. Imagínense, además, Marx ve la vida siempre como trabajo. Pues a mí no me gusta trabajar, la verdad es que no me gusta el marxismo en ese sentido. A mí, de acuerdo a mi cultura, la palabra meyá que decimos es una actividad creadora y no tiene una connotación de sufrimiento, no tiene una connotación de ganarse dinero, sino tiene la idea de hacer actividades comunitarias y creadoras. Entonces, es otra cosa. El problema es que cuando no nos damos cuenta que las derechas e izquierdas nos reparten como botín de guerra, entonces tomamos partido, y lo peor es que siempre nosotros ponemos los muertos. Veamos lo que pasa en el Perú o en cualquier parte de América Latina, las revoluciones, las independencias, y contamos los muertos, pues bueno, los muertos están siempre de nuestro lado, lamentablemente. Pero creo que tenemos que pensar en que tenemos otro origen, nuestra raíz es otra, y tenemos que buscar esta palabra que a lo mejor no sé si es soberanía. Aquí en México le llamamos autonomía y autodeterminación. En el zapatismo, en el neozapatismo que viven nuestros hermanos en Chiapas, pues está como muy claro el planteamiento de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios. Entonces, por ahí nosotros estamos trabajando no para ser aprovechados o ser usados como botín de guerra de los derechistas o de los izquierdistas, sino justamente si logramos construir nuestra autonomía, creo que como pueblos originarios vamos a poder avanzar en la defensa de nuestro territorio y proteger también nuestro territorio, porque un territorio no protegido es un territorio no defendido. Entonces, por ahí tenemos, me parece, que ir como hemos mencionado desde el principio. Antes de regresar a nuestras raíces, es el revisar nuestro lenguaje, nuestra palabra antigua, que es una tarea muy bonita y que a mí me ha gustado mucho hacer. Quienes escribimos un poco de, bueno, llamémosle poesía para entender, pero en maya es iquilán, que no es lo mismo a la poesía occidental. Nos damos cuenta de cómo nos despojaron de términos muy importantes que tienen que ver con la justicia, que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con pensamientos como más profundos. Nos fueron despojando, pero ahí están los términos. Cuando uno agarra un diccionario o un escrito que hicieron nuestros abuelos, nos damos cuenta que ahí están esos términos. Entonces, esto de hacer una especie de arqueología de las palabras nos va a ayudar mucho a descubrir justamente esta raíz y regresar a beber el agua de nuestro propio pozo. Eso va a ayudar muchísimo porque vamos a dejar de ser cautivos de esos términos que inventa Occidente y que son generalmente muy ambiguos. Por ejemplo, nos hablan de desarrollo. Aquí tenemos una bronca con esta palabra desarrollo.
y dicen, vamos a llevarle el desarrollo a los mayas. Hoy sabemos que ese desarrollo es destruir nuestros montes y matarnos, ¿no? Entonces, y bueno, es la historia de América Latina y de Guatemala en particular con el desarrollo de Ríos Montt y todo lo que sabemos en la historia, ¿no? Entonces juegan con esos términos como mitigación, por ejemplo, como sustentabilidad, todos estos términos asquerosos que usan de una manera pragmática para engañar, para manipular, los podemos, creo, combatir si regresamos a nuestro lenguaje, a nuestra palabra antigua, a esa voz que nos heredaron los pájaros y los animales, como la lengua maya, que es sumamente onomatopéyica. Entonces, creo que allí tenemos precisiones y podemos evitar que nos arrastren por estos términos maquiavélicos que son realmente para dominar y colonizar a los pueblos. Eso es un poco la cuestión. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente respuesta.